Saludamos a las personas que están ahí conectadas. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Uribarril. El tema de hoy se titula Dios sale a tu encuentro. Dios sale a tu encuentro. Dice la palabra que Dios nos anhela celosamente. Dios anhela estar con nosotros. Dios anhela muchísimo encontrarse con nosotros. Cuando Dios llamó a Moisés para dar las tablas de los mandamientos, se tardó 40 días, pero Dios lo podía fácilmente hacer en un momento, porque Él quería estar con Moisés. Por eso es que Él nos creó a nosotros, y porque Él anhela mucho estar contigo y conmigo. Más de lo que nosotros podemos imaginar. Más de lo que nosotros podemos pensar, de que Dios anhela estar conmigo, de que Dios anhela estar contigo, lo anhela muchísimo. Y te voy a mostrar 3 encuentros de algunas personas de la Biblia, que Dios los llamó, que Dios quería tener un encuentro con ellos. Y el primero es Pablo, anteriormente llamado Saulo. Vamos a la palabra en Hechos 9:1. Hechos 9:1. Miren quién era Pablo. Anteriormente se llamaba Saulo. Decía Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Ese era Pablo. Antes de encontrarse con Dios, con Jesús, respiraba amenaza, respiraba rabia, rencor, respiraba eso, lo que él quería hacer en contra de los discípulos de Jesús. Lo quería matar, lo quería hacerle daño. Eso es lo que él tenía en su corazón. Había matado, había condenado a muchas personas para la muerte. Eso es lo que era Saulo. Y mire, sigue diciendo el verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, él iba con una misión de buscar a los cristianos para matarlos. Pero esa misión cayó, porque no era lo que Dios quería. Y esa misión caducó. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó luz del cielo, de repentinamente. Y le dice, el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los discípulos y ahí te está apareciendo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque eso era lo que él quería hacer. Hacerle daño a los discípulos de Jesús. Y al hacerle daño a los discípulos de Jesús, a estar persiguiéndote, estás persiguiendo a Dios, a Jesús. Por eso no te metas con un hijo de Dios. No te metas con un hijo de Dios, porque estás persiguiendo, estás luchando contra Dios. O sea, no te metas con ellos. Dice, él no entendía eso. El 5, dice, y él le dijo, ¿quién es, Señor? Aunque era religioso, no conocía de Jesús. Aunque tenía años en la iglesia, no conocía de Jesús. Porque muchos somos así. Tenemos tiempo en la iglesia, tenemos años en el Evangelio, pero no conocemos el verdadero Dios. Él tenía años estudiando la palabra, pero no conocía de Jesús. Conocía, y dice, ¿quién es tú que me estás hablando? Y era Jesús mismo que le estaba hablando. Y no lo podía entender. Y por eso Dios sale al encuentro de un hombre,
porque Dios quería cambiarle su vida a este hombre llamado Saulo. Y tuvo que ser de una forma para quebrarlo, porque nosotros muchas veces nosotros tenemos que esperar llegar a esos puntos de que Dios lo tiró, él quedó ciego por 3 días. Y muchas veces nosotros, ¿por qué tenemos que esperar que lleguen esos momentos de nuestras vidas para podernos encontrar con Dios? Muchas veces tenemos que esperar que lleguen golpes en nuestra vida para poder ser sumisos, porque él respiraba la amenaza. A Saulo eso no le importaba, si no le importaba era matar a los cristianos. Y eso es lo que él quería hacer. Pero ahora, ¿tú qué es lo que estás haciendo en tu vida? Que solamente eso es lo que tú quieres hacer. Pero eso es lo que Dios no te mandó a hacer. Porque Dios no mandó a Saulo a matar a los cristianos. Dios no lo mandó a hacer a eso. Pero eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces Dios tuvo que encontrarse con Saulo a la mala. ¿Por qué? Porque él no estaba prestando atención, estando atento a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué me persigue?, le dijo. El 5. ¿Quién eres tú, Señor? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y estaba persiguiendo a quién? A los discípulos. No estaba persiguiendo a Jesús, literalmente, pero sí estaba persiguiendo a los discípulos. O sea que si nos persiguen, ¿a quién van a perseguir? A Jesús. Dios te anhela a ti encontrarse contigo. Dios anhela que tú estés en la casa de Él. Eso Dios lo anhela. Pero no de esta forma. Dicen, aquí vemos la diferencia de conocer de Dios y de conocer a Dios. Porque muchos conocemos de Dios, de qué hace Dios, pero no a Dios, de la relación con Dios, del encuentro con Dios. Muy pocas personas encuentran eso, muy pocas. Seguimos diciendo, el verso 6 dice: él temblando y temeroso. Ahora sí, antes una persona orgullosa, ahora no, una persona sumisa, temeroso, temblando. Señor, ¿por qué? Por lo que vivió, pero no tuvo que pasar eso, porque Dios lo estaba llamando. No era la forma que tenía que pasar, porque Dios lo estaba llamando. Amén. Pero dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Voy a cambiar la cosa. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anteriormente ni le preguntó a Dios, solamente quería hacer eso. Y por eso es la importancia de un encuentro con Dios, porque cambiamos nuestra vida. Dice: levántate y entra a la ciudad, y te dará lo que tienes que hacer. Entonces Saulo se levantó de la tierra y, abriendo los ojos, no podía ver. Así que, levantándose por las manos, le metieron en Damasco. No podía ver. Ese encuentro, miren cómo lo dejó. No podía ver. Dice que por 3 días. Dice el verso 9, dice: estuvo 3 días sin ver, y ni comió ni bebió. Son 3 días de proceso, porque anteriormente él quería hacer las cosas a su forma, a su manera, pero ahora él tenía que depender de alguien. Anteriormente él podía hacer como él quisiera, porque tenía vista, tenía sus pies, tenía todo, pero ahora no, ahora era ciego. Eso es dependencia de Dios, porque usted humanamente no puede solo, necesita de alguien. Y miren a quién Dios le envió. El verso 10: y había en Damasco un discípulo, no era apóstol, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión:
Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Miren la diferencia entre Saulo y Ananías. De una vez, él sí pudo reconocer la voz de Dios. Él sí pudo entender que Dios le estaba hablando a él. Por eso es que dice que las ovejas escuchan mi voz y atentan y responden y me siguen. Esto no es de si soy pastor, si soy evangelista, si soy profeta. No, esto es de que tú tengas que estar atento a la voz de Dios. Porque él no era apóstol, era un discípulo. Que fue que Dios usó para darle vista a Saulo. Fue que para recibirlo a Saulo, fue él. Porque él pudo escuchar la voz de Dios. Entonces que nosotros, si Dios te está llamando a ti, no podamos decir no. Porque Dios te está llamando para encontrarse contigo. Para encontrarse contigo. Eso es lo que Dios quiere contigo. Pero no que sea de esta forma. No que sea de esta forma mala. Pero Dios se quiere encontrar contigo. De una o de otra forma. Amén. Vamos a el otro personaje llamado Samuel. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. El joven Samuel, o sea, servía en la iglesia, miren, pero tampoco conocía de Dios. Servía en la iglesia y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El verso 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. O sea, estaba en la casa de Dios, sirviendo en la casa de Dios. Dice, donde el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Moisés y él le respondió, heme aquí. Pero no supo que era Dios. ¿A dónde fue Samuel? A Elí. Fue a aquel sacerdote. Dice, y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y le dijo, yo no te he llamado. ¿Por qué confundió la voz de Dios con la voz del profeta, de Dios? La voz del sacerdote con la voz de Elí. Porque en la casa de Jehová no solamente estaba Elí, había muchas personas viviendo ahí. Pero ahora, ¿por qué la confundió? Les pregunto a ustedes, si ustedes son los eruditos. Porque la voz de Dios con la del sacerdote es igual. Es la misma. Porque Dios te habla a través de ellos. Entonces, por eso él se confundió. Por eso él se confundió. Y no solamente se confundió una vez. Miren, sigamos diciendo. Dice, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. El verso 6 dice, y Jehová lo volvió a llamar otra vez a Samuel. Y le dijo, levántate, Samuel. Y vino Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo, hijo, no te he llamado. La segunda vez la confundió igual. Y mira cómo aquí le dice es hijo a Samuel, el sacerdote. Porque tenemos que hay una relación de padre e hijo. Amén. Entre ellos. Que esa es la que tenemos que ver acá. Amén. Dice, y Samuel, el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Samuel no conocía aún la palabra de Dios, ni había sido revelada. Y estaba donde? Ministrando en el templo. Estaba donde? Sirviendo en el templo. Por eso es que muchos venimos a la iglesia, pero aún no la conocemos la palabra de Dios. Aún no conocemos a Dios. Amén. Y dice el 8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel.
Y él se levantó y vino a Elí 3 veces. Hizo lo mismo. Dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Ya Elí pudo entender. Por eso es que miren, Elí era el sacerdote de allí. Pero nosotros como pastores siempre guiamos a las personas para que se conecten con Dios. Porque Elí estaba haciendo, y era la conexión para que el Samuel se pudiese conectar con Dios. Porque Dios estaba llamando a ¿quién? A Samuel. No estaba llamando a Elí, estaba llamando a Samuel para conectarse con Samuel. Porque son relaciones distintas. Acuérdense que Dios es nuestro papá, no es nuestro abuelo. Usted tiene que tener una relación con Dios, no solamente conmigo, porque nosotros lo que hacemos es guiarlos para que usted se pueda conectar con Dios. Guiarlos para que usted pueda conocer a Dios. Pero es usted que tiene que hablar con Dios. Amén. Amén. Dice el 9, y dijo a Elí, a Samuel, dice, vete y acuéstate, y si te levantares, día, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ya aquí le está dando las instrucciones de qué tiene que hacer Samuel. Y esas instrucciones fueron lo que ya cambió todo. Entonces dice, el verso 10 dice, y vino Jehová, lo paró, lo llamó como las otras veces, y Samuel contestó, heme aquí, Señor, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, yo haré unas cosas en Israel, que el que oyere le resumirán los oídos. Dios estaba llamando, quería encontrarse con Samuel para hacer algo nuevo en Israel. Porque Dios anhela encontrarse con nosotros. Y Dios te está anhelando para encontrarse contigo, para cambiar muchas cosas en tu vida, para cambiar muchas cosas en tu familia. Por eso es que Él te anhela encontrarse contigo. Él busca encontrarse contigo. Y miren, y hay muchos ejemplos donde Dios llamó a las personas de distintas formas. Porque Dios no trabaja igual conmigo que contigo. Yo puedo contar las experiencias, pero no van a ser las mismas que tú y conmigo. Porque Dios no se mueve igual. A la Biblia usted ve y Dios habló de diferentes formas. Llamó a las personas de diferentes formas. Se encontró con las personas de diferentes formas. Pero Dios quiere encontrarse contigo, con todos. Quiere encontrarse. Amén. Ahora vamos al otro personaje llamado Moisés. ¿Cómo se llama? Moisés. Amén. Vamos en Éxodo capítulo 3, verso 1. Éxodo capítulo 3, verso 1. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Luego llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó a Sinaí, el monte de Dios. Dice que estaba apacentando Moisés las ovejas, y no eran de él, eran de quién, de su suegro. Por eso es que servir nos habilita muchas cosas. Dice el verso 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Dice, el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. Mire, Dios está llamando tu atención de 1000 formas. Dios quiere decirte, ¡hey, aquí estoy! ¡Hey, aquí estoy! Porque en llamas, en un desierto. Porque quería llamar la atención de Moisés, como Dios está llamando tu atención. ¡Hey! ¡Hey! Y Moisés
se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Porque las zarzas se consumían, pero esa seguía encendida. No podía ser algo natural. Y Dios está usando cosas sobrenaturales que están pasando en tu vida para llamarte tu atención. Para decirte, hey, quiero encontrarme contigo. Hey, quiero estar contigo. Dice, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llama, no se consumía. Y allí es donde está el detalle, porque la llama no se consumía, porque la zarza se podía encender y irse, pero no se consumía. Dice, el verso 3 dice, esto es increíble, decía a sí mismo, porque esta zarza no se consume, tengo que ir a verla. Ahora, la atención Dios la quería tener, la tuvo. Ahora, ¿qué va a hacer Moisés? A ir a buscar la zarza, a ver la zarza. Que eso es lo que Dios está llamando, la atención. En medio del desierto, Dios quiere sorprendente. Porque ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba Moisés? En el desierto. O sea, no había nada allí. Pero allí Dios quiere sorprenderte. Muchas veces Dios tiene que esperar el desierto para llamarte. Porque Él se fue adentro del desierto. Y ahí Dios lo llamó. Dios lo está llamando. Y Dios quiere encontrarse contigo ahora. No después. Porque siempre postergamos esto. Siempre decimos, Señor, para después. Pero no, Dios está llamando, es hoy. Es hoy para encontrarse contigo. Dice el verso 4, y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, dijo, gracias a Dios que Moisés viene. Gracias que escuchó, que estuvo atento. Cuando se acercaba, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarla mejor, Dios lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Imagínense que usted lo esté llamando en medio de una zarza, que escuche una voz en medio de una zarza que no se está quemando. Es sorprendentemente loco, ¿o no? Y Dios está usando las cosas más locas para llamar tu atención. Pero ¿qué fue lo que dijo? Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Heme a mí. Dice, aquí estoy, le respondió él, ¿verdad? El verso 5 dice, no te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate la sandalia, porque donde estás pisando es tierra santa. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que nosotros tenemos que entregar si nosotros queremos ese encuentro con Él. Él le dijo, quítate la sandalia, que ahorita nosotros podemos pasar acá. Pero, ¿qué Dios te está pidiendo? Que te quites. A Moisés le dio la sandalia, pero a ti, ¿qué te está pidiendo? Dice el verso 6, dice, yo soy Jehová, Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Él se cubrió su rostro ya solamente de escuchar todo lo que le estaba diciendo, por el temor que tenía. Dicen el verso 7, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Y ahora, yo quiero aquí, esa es la opresión que el enemigo le está haciendo a tu familia, que el enemigo le está haciendo a tu negocio, a tu trabajo, a tu matrimonio, la opresión. Dice,
He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de los capataces y estoy al tanto de su sufrimiento. He oído su clamor, pero por eso es que Dios necesitaba encontrarse con Moisés para libertar al pueblo de Israel. Y por eso es que Dios necesita encontrarse contigo para libertar a tu casa, para libertar a tu familia, para libertar a tu matrimonio. Necesita Dios encontrarse contigo. Y Dios usó a Moisés para libertar al pueblo a través de ese encuentro que tuvo con Dios, a través de esa relación que tuvo, porque le hablaba como un amigo. Calla, calla. De ese encuentro le mostraba las cosas que iban a suceder. El encuentro que tuvieron. Y Dios anhela ese encuentro contigo. Dios anhela ese encuentro contigo. El verso 8 dice: por eso he descendido para rescatarlo del poder de los egipcios, para sacarlo de Egipto y llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Ese no era el plan de Dios que tuviesen allá, sino allá de sacarlo. Pero necesitaba Dios a alguien que tuviese un encuentro con él, porque ese clamor había sido escuchado delante de Dios. Esa angustia había sido escuchado por Dios, pero no había alguien que liberte. No había alguien que diga: heme aquí, Señor. No había alguien que libertara a su familia. Y estamos pasando por procesos que no tenemos que pasar, por sufrimientos que no tenemos que pasar. Y el propósito de Dios es llevarlo a una tierra fértil y grande, no pequeña, grande y muy fértil. Eso es lo que Dios quiere para tu familia. Amén. Esa tierra donde fluye leche y miel. No solamente grande, sino que fluye leche y miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos y todo ese pocotón de feo, como decía el apóstol. El 9 dice: mía, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto hasta cuánto cuerda y abuso de los egipcios. Eso lo he visto, ha llegado a mi trono. Tanta cuerda y tanto abuso. Pero ahora, podemos decir: Señor, quiero tener un encuentro contigo. Yo quiero que tú llegues a mi vida. Quiero conocerte, no quiero conocer al Dios. Por eso es cuando Job decía: te había oído, pero ahora te conozco. Porque el encuentro con Dios cambia nuestras vidas. El encuentro con Dios, no podemos ser las mismas personas. Usted ve la Biblia y las personas no fueron nunca las mismas. Nunca fueron las mismas. Cambiaron por el encuentro con Dios. Saulo de Tarso, una persona que mataba, buscaba a los cristianos para matarlo, y ahora es un apóstol, que fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Cambió su vida, predicaba a todos los continentes, cambió su vida por el encuentro con Dios. Estás buscando cómo cambiar tu vida, estás buscando muchas formas de cómo cambiar tu vida. Te la tengo. Encuéntrate con Dios, encuéntrate con Jesús, porque estás buscando 1000 formas de cambiar tu vida. Quieres hacer todas las formas para cambiar tu vida, buscar métodos y eso, pero nada funciona si Dios no está metido allí. Nada funciona si no te encuentras con Jesús. Nada funciona si no te encuentras, porque Él te anhela celosamente. Él te anhela encontrarse contigo. Y no puedes ser la misma persona cuando te encuentras con Él. No.
porque hay algo ya dentro de ti que arde fuerte. Y Moisés pudo libertar al pueblo, pudo llevarlo, sacarlo de la esclavitud, sacarlo de esa opresión, sacarlo de allí donde estaban, porque eran esclavos. Y quizá tu familia está igual, esclavo. Quizá tu casa está igual, esclava. Pero bien, y aunque el faraón se intentó oponer para sacarlo, no pudo. Porque eso era una asignación para encontrarse con Dios. Dios quería sacarlo de Egipto para encontrarse con Él. Dios quería sacarlo de la esclavitud para encontrarse con ellos. Y se pueden levantar tantas cosas para que tú no te encuentres con Él. Se levantan cosas para que tú no te encuentres con Él. Dios tuvo que enviar las 10 plagas para poder entrar en sentido al faraón. Pero Dios va a enviar lo que tenga que hacer para encontrarse contigo. Envió 10 plagas para encontrarse con el pueblo de Dios. O sea, no midas ni pienses de que Dios no quiere encontrarse contigo. Dios va a hacer todo lo que tenga que ser necesario para encontrarse contigo. Y así, de una o de otra forma, le recomiendo yo, Víctor Guerra, que sea por la buena, porque de una o de otra forma, Dios va a encontrarse contigo. Es mejor decir, Señor, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero encontrarme contigo, que hacer las cosas por las manos. Porque dice que Dios resiste al altivo, no lo resiste. Entonces es mejor que nosotros podamos, porque Saulo cuando tuvo ese encuentro fue que ahí sí estaba temblando, ahí sí estaba en el suelo, pero que nosotros no podamos hacer así, que temblamos antes más bien de su presencia, que nos humillemos nosotros y que Dios no nos humille delante de Él, porque si nos humillamos nosotros es distinto a cuando Dios nos humilla. Jonás tuvo que pasarle el proceso cuando Dios lo estaba llamando, y él tuvo que pasar un proceso que no tenía que pasar por no encontrarse con Dios. Y dijo, ahora sí cambia las cosas. Pero ese no era el plan de Dios, que tuviese 3 días en un gran pez. No eran los planes de Dios. Por eso es que le digo que padecemos cosas que no tenemos que padecer, porque Dios te está llamando a encontrarse contigo. Dios de las miles formas. Dios tuvo que aparecer un pez, un gran pez, para meter a una persona. Si ahí no te llama tu atención, no sé qué forma Dios va a llamarte. Pero aprovecha en este momento, porque no es para mañana, es para hoy. Porque siempre postergamos el encuentro con Dios. Amén.